no me aparece la ventanita de... Bueno, el día de ayer hicimos un ejercicio sobre las tablas de vida. Las tablas de vida tienen la finalidad de ser una predicción a partir de un muestreo. Si están escuchándome ahí, por lo menos alguien que me diga ahí que sí se escucha, porque tengo Sí se desactivada escucha. Sí tengo se escucha, desactivada mi ingeniero. cámara y no me activa, no sé qué pasaría, pero bueno, dejémoslo por ahí, muchas gracias. Les voy a contar, pues. Las tablas de vida nos permiten a nosotros hacer modelos de predicción, es decir, es una predicción de la ocurrencia de insectos en un momento determinado a partir de un muestreo. Sabiendo el potencial biótico de las especies, es decir, de una hembra que es capaz de originar descendencia, en cuántos números de individuos puede ovipositar y lo que se conoce como una tasa de crecimiento. Y a partir de datos de mortalidades de los insectos, es decir, los depredadores, el clima, eso lo explicábamos ayer de la velocidad con la que los insectos pueden crecer o pueden decrecer en función de los factores denso dependientes y de los factores denso independientes. Entonces, haciendo una tablita de mortalidades de lo que consiguen la resistencia ambiental, es decir, lo que consigue desde la supresión que hacen esos factores bióticos y abióticos de disminuir las poblaciones de insectos, podemos nosotros estimar la probabilidad de sobrevivencia de los insectos a partir de un muestreo. Ayer hicimos un ejercicio que viene en el examen final, ese sería el segundo de los ejercicios, y les dejé un ejercicio adicional que era que hicieran el mismo ejercicio de una mariposa, cambiándolo con un saltamontes. Y con esos mismos datos de mortalidad, ya sea del saltamontes o de la mariposa, y quitándole 5% a ese total de datos de mortalidad, que hicieran su tabla de vida y que ustedes mismos lo calcularan. Entonces, esos serían los resultados. Si cambiamos al insecto a una plaga de saltamontes, la población inicial será la misma, 600 huevos. Las mortalidades eran las mismas. Lo único es que ahora tendría que quitarle un estado de desarrollo. Huevo, larva, pupa y adulto ya no existen en los saltamontes, sino existen huevos, ninfas y adultos. Le quitan el estado de pupa. Las ninfas es un estado de crecimiento equivalentes a las larvas. En un momento entonces habían 600 saltamontes, 600 huevos de saltamontes. Lo multiplican por el factor de mortalidad, que era 80% para huevos. Se mueren 480 individuos y sobreviven 120. Esos huevos. Esos huevos van a originar a ninfas. Buscan el porcentaje de mortalidad de las ninfas, es de 70%. Se mueren 84 y sobreviven 36. Eso lo mismo lo aplican para los adultos con su mortalidad respectiva y sobreviven 5.4. Quiere decir que ahí hay 3 hembras y hay dos machos. Con esas 3 hembras son las que deben construir la segunda tablita de mortalidad, la segunda tablita de vida. El primero, a partir de una población inicial hasta los 5 individuos, ocurrieron 30 días. El problema decía cuántos individuos estarán al final de la temporada de cosecha. Aquí tenemos 5 individuos que sobrevivieron con la proporción de sexos de 1 a 1. Hay 3 hembras y hay 2 machos. Entonces, trasladan la siguiente información. Entonces, 3 hembras por 250 huevos, por 2 veces la capacidad de oviposturas que tienen los insectos, ahora es de 1500 huevos los que originan esas 3 hembras. Y luego lo sustituyen de nuevo aquí, 1500 huevos por su mortalidad, etcétera, sobreviven 13.5. Esa es la pregunta que me hacían ayer. Si el valor me da 13.5 o un valor 0.5, ¿soy capaz de aumentarla a un individuo más? Se los dejaba a su discreción si lo podían hacer. Es decir, ahí hay dos respuestas. Uno es que uno lo pueda aproximar a 14 individuos. Y lo mismo nos daría entonces 14 individuos, son 7 hembras. Y lo otro es que tal vez no lo aproximo y me quedo con 13 individuos. Pero la misma respuesta obtengo, son 7 hembras y 6 machos. Entonces, de esos individuos que tengo acá, en 13.5 o 14 individuos, hay 7 hembras.
7 hembras por 250 huevos por 2 veces que realizan esa ovipostura son 3.500 huevos. Y hacen esa misma tablita, esta sería a los 30, los 60 y los 90 días. A los 90 días sobreviven 32 saltamontes. Ahí está, el problema resuelto. ¿Será que están en capacidad de ustedes de hacer esa predicción por sí mismos? Pienso que sí. Entonces, basados o con base a eso, bueno, aquí tengo un ejercicio que hagan ustedes por su cuenta en su casa. Háganle una captura de pantalla y si quieren, me la pueden compartir en la próxima semana cuáles son los resultados que encontraron. Háganle una captura de pantalla o bien tómenle una foto. Una familia decide irse al norte por espacio de 2 años a buscar nuevas oportunidades para vivir y decide abandonar su casa durante dicho tiempo. La casa tiene una bodega y un área de alimentos. La familia desea contratarlo a usted para que mantenga la vigilancia de su casa y que ésta no se le llene de cucarachas para cuando regrese. Ya tienen la primera información, son cucarachas, son paurometábulos, huevos, ninfas y adultos. El primer chance sería elaborar una tabla de vida para saber cuántas cucarachas son capaces de invadir dicha casa al término de su regreso a Guatemala, para lo cual cuenta con los siguientes datos. En la primera inspección que hicieron en las habitaciones se encontraron entre 20 y 40 ovotecas. Muy bien. Dispersas en toda la casa. Cada una de estas es capaz de albergar entre 30 y 40 huevos. ¿Qué tienen que hacer aquí? Bueno, primero es calcular el promedio de ovotecas calculado. 20 más 40 serían 60. En promedio encontraron 30 ovotecas. Y luego saber cuántos individuos se originan por ovotecas. 30 y 40 individuos son 70, quiere decir 35. Por 30 ya tienen la información de cuál es la población inicial. La literatura señala que dicha especie tiene un ciclo de vida de hasta 6 meses. Sí es correcto. Las cucarachas tienen un ciclo de vida bastante largo. Y las hembras además tienen una tasa de crecimiento de 2.3x, con una capacidad de ovipositar 32 ovotecas por hembra, con una cantidad entre 21 y 28 huevos. Para saber cuántos huevos hay ahí, lo que tienen que hacer es el promedio. 21 más 28 dividido 2 es la cantidad de huevos que van a encontrar. Los enemigos naturales, depredadores y parasitoides controlan huevos en cerca del 55%, ninfas en cerca del 40% y adultos en cerca del 25%, mientras que las enfermedades controlan el 25% de los huevos, ya no eclosionan, 30% de las ninfas y 40% de los adultos. Las condiciones de temperatura y humedad de la casa apenas causan un 5% de mortalidad de todos los estados de desarrollo. Bueno, ahí tienen los elementos para hacer las tablas de mortalidades que van a emplear y que lo van a aplicar a los primeros 6 meses a partir de una población inicial. La pregunta que deben responder es cuántas cucarachas se encontrarán en la casa cuando la familia regresa si no se toman las medidas de control apropiadas. Bueno, ahí está. Resuélvanlo por ustedes mismos y nos miramos para resolver este problema la próxima semana, el lunes. La otra semana terminamos las clases, el programa completo, y por eso vamos a tener tiempo para resolver ese problema. Vaya, el tema que vamos a trabajar... A ver, dime. Disculpen el problema que había dejado ayer cuando ya en su presentación ya resuelto, no le había quitado el 5%. No, ese son 2 problemas que les dejé por aparte. Te lo voy a presentar. Espérame, permíteme. Es que tengo problemas porque mi cámara no se activa. Ya le di clic, pero no me lo... Ingeniero, disculpe, fíjese que un compañero está ingresando y no sé si lo puede dar aquí. Ya los estoy dejando entrar. Eran 4. Ya está. Bueno, voy a irme para acá. Haga el mismo ejercicio haciendo que el insecto plaga de saltamontes con los mismos datos de mortalidad. Muy bien. Y eso es con el 5% de los datos de mortalidad del inciso 4. Para los saltamontes. Pero también pudieron haberlo hecho para las mariposas.
Revisen si les cuadra ese ejercicio. Quitándole 5% de mortalidad, esos son esos valores que están aquí. Antes era 80, antes era 70 y antes era 85%. A 600 huevos de la población inicial, a los primeros 30 días sobreviven 10.5. Serían si lo aproximan a 11, 6 hembras y 5 machos. Y si lo dejan con 10, 5 hembras y 5 machos. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Acuérdense que es una predicción. Tomando en cuenta entonces las 6 hembras por 250 huevos por 2 oviposturas son 3,000 huevos. Y hacen este cuadro de mortalidades acá. Aquí sobreviven 36 individuos cuya mitad son hembras. Eso sería a los 60 días y a los 90 días esas 18 hembras que están aquí son 9. Aquí hay un error, aquí debería ser 9. 9 por 250 huevos. Aquí hay un error en este problema. 36 adultos. Bien, no, está bien resuelto. Ahí dice 18 hembras, son 14 hembras. 18 hembras, yo puse 14. 14 son 28 y son 36, son 18. Entonces me corrigen aquí ese problema. 14 hembras, no, en realidad son 18 hembras. 18 más 18 son 36. Aquí. Yo hice mal el cálculo. Pero la cantidad que les va a sobrevivir aquí está cercana a ese valor. Ingeniero, disculpe, ¿y ahí dónde está el 750? ¿Por qué en las ninfas empieza con 600? ¿En los huevos? ¿En dónde? ¿Dónde el segundo cuadro que está aquí? Sí, era 750, tiene razón. Aquí hay otro error. Muchas gracias. Aquí hay un error que dice 750. Déjame revisar aquí. Una plaga de saltamontes. Revisemos si lo tengo bien hecho aquí. Con el mismo 5%, 60, 75, 80, 11 hembras. Haga el mismo ejercicio cambiando el insecto a una plaga de saltamontes. Voy a ver si lo tengo de vuelta acá. 600 huevos ninfa y adultos, 5 adultos, 32 saltamontes en la primera generación. Muy bien, revisemos eso entonces. En el mismo ejercicio cambiando 5% de mortalidad. A ver, 75, 65, 80, 75, 65, 80. 75, 65, 80. Tienes razón, aquí hay un error, aquí está de 750 huevos, se iban a convertir en 750 ninfas. Tienes razón, aquí hay un error, Si ustedes ya lo tienen ahí, qué bueno, porque así me corrigen a mí el dato encontrado. Bueno, ya hicieron el otro problema que tienen ahí. El tema que vamos a trabajar hoy es de aquí salen los otros 25 puntos otra vez. Los agroecosistemas. Así que pónganle atención a este tema de agroecosistemas. Ya tenemos una distribución espacial de los insectos, lo cual nos da un estimado entre 15 a 20 puntos del examen, de la nota del examen final. Tenemos una tabla de vida que vale entre 25 a 30 puntos, dependiendo de lo complejo del problema. 30 puntos más 15 son 45. Ya casi llevamos a los 50%. Este de agroecosistemas nos va a dar entre 25 a 30 puntos para completar entonces casi los 75 puntos. Pongámosle atención entonces a los agroecosistemas. Todo lo que hemos trabajado anteriormente se refería a ecosistemas. En los ecosistemas existe un equilibrio, las tablas de vida se formulan a partir de los factores de mortalidad que provocan la resistencia ambiental integrada por depredadores, parasitoides, entomopatógenos y el clima, que son factores que causan la muerte a las poblaciones de insectos en el campo, en los ecosistemas. Y en los agroecosistemas también participan esos factores de mortalidad. A ver, es una buena pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes? En un ecosistema, los factores de mortalidad que impiden que las poblaciones de insectos cubran por completo un área, un territorio,
¿Será que en los agroecosistemas también funcionan esos enemigos naturales, esa resistencia ambiental con la misma fuerza? ¿Qué creen? Tal vez La misma tienen fuerza, ¿no, menos ingeniero? fuerza. Tienen menos impacto, porque los insecticidas que se utilizan en los agroecosistemas tienen, causan mortalidades a los enemigos naturales. Por esa razón es de que en los agroecosistemas los que se presentan son plagas. Entonces la pregunta ahora, la nueva pregunta sería, ¿será que en los ecosistemas existen plagas? Esa es la pregunta concreta. ¿En un ecosistema existen plagas de insectos? No, ingeniero, porque todo está en equilibrio. Así es, no existen plagas. En los ecosistemas no existen plagas. Pero como nosotros somos manejadores de los ecosistemas, nosotros somos ingenieros que nos vamos a preocupar por restablecer el equilibrio en los agroecosistemas. Es por esa razón es que sí necesitamos elementos de los ecosistemas para trasladarlos a los agroecosistemas que son unidades más frágiles. Hablemos un poquito de la teoría, por favor, entonces sobre los, los ecosistemas. Los agroecosistemas son ecosistemas, solo que son alterados para con una finalidad que es la producción. También tiene elementos abióticos y bióticos, pero actúan en menor cantidad o en menor impacto o menor influencia sobre el potencial biótico de las especies. Aquí no se ven disminuidos tanto porque hay escasez de biodiversidad. Los agroecosistemas son unidades de producción donde no hay mucha biodiversidad. Son los cultivos los que dominan el área. Imagínense, ahí no hay vegetación, no hay árboles. Me voy a trasladar entonces a la zona de la caña de azúcar. Pónganme atención aquí, vamos a ver si lo entendemos. Piensen mentalmente, imagínense un área, un territorio de los ingenios, así una zona productora de caña de azúcar, enorme la producción de caña de azúcar. ¿Qué encontramos en la caña de azúcar? ¿Qué otros cultivos diferentes a la caña de azúcar encontramos? No hay otros. Solamente está dominado por caña de azúcar. Quiere decir que los insectos en una zona productora de caña de azúcar, los que dominan son los que están asociados a caña de azúcar únicamente. Y no hay otros enemigos naturales, no hay depredadores, no hay parasitoides. ¿Por qué no hay? Porque la zona productora de caña de azúcar no dispone de áreas o reservorios de enemigos naturales como que fueran donde crecieran las malezas. Por ejemplo, entre los enemigos naturales, entre las plagas de la caña de azúcar está la chinche salivosa, está el barrenador de la caña de azúcar de los géneros de Atraea. En la chinche salivosa tenemos a 6 especies de chinche salivosa del género Aenolamia y el género Prosapia. Tenemos 6 especies que son plagas. Pero esos también tienen enemigos naturales. El problema es de que la zona cañera los cría en laboratorio y los libera. ¿No sería más fácil dejar reservorios para no gastar dinero en la crianza de enemigos naturales y liberarlos para el control de las plagas? Yo creo que sí. De hecho, la zona cañera me ha contratado a mí para que yo les dé una capacitación al personal que se encarga del manejo de plagas para que tome en cuenta estos elementos. Y siempre he insistido de que los malos manejos de las unidades de producción en caña de azúcar, como en las zonas dominadas por cultivos intensivos como la palma africana, domina un cultivo y obviamente van a dominar sus plagas propias de esos insectos con mayor presencia, más que los enemigos naturales, debido a que no existen zonas de biodiversidad que permitan la atracción de otros insectos diferentes a las plagas. Entonces, al final, los agroecosistemas son unidades de producción, pero son débiles en cuanto a la biodiversidad. En la caña de azúcar, por ejemplo, si se presentara una plaga de roedores, y de hecho así es, la zona cañera es una zona donde los roedores son una plaga bien importante. ¿Por qué los roedores son plagas importantes en la zona cañera? A ver, ¿por qué alguien que me diga? ¿Por qué los roedores son plagas en la zona cañera de Guatemala?
A ver, ¿cuáles son los enemigos naturales de los roedores? ¿Las serpientes? Ajá, muy bien. ¿Y hay serpientes en la zona cañera? Sí hay. No, Va, ¿y qué pasa si aparece una? la matan Así es, la matan, no hay. Si se presenta una, la matan. ¿Por qué la matan? porque les puede hacer daño. Por ignorancia. Por ignorancia, porque piensan que todas las culebras son venenosas. ¿Podrán encontrarse unas venenosas? Imagino que tal vez sí, pero si se alimentan de roedores, ese es su enemigo natural. Bueno, ¿y qué otras? Bueno, estamos bien con las serpientes o las culebras, las matan. La gente saca su machete y las mata y de ahí ni siquiera se las comen, las dejan tiradas ahí. ¿Cuál es el segundo enemigo natural de los roedores? A ver, Los pájaros como el halcón. va muy bien. ¿Y hay halcones en la zona cañera? Sí. Sí hay. Y si se presentara uno en una zona cañera, ¿qué le pasa? Lo dejaré en vivo, pienso. Es que les voy a contar, porque yo tengo mucha experiencia en caña de azúcar, en plagas de caña de azúcar. Y cuando les pongo estos ejemplos a ustedes, son los mismos ejemplos que les pongo a la gente que voy a capacitar en manejadores de plagas. Resulta que la zona cañera, los halcones son depredadores naturales de los roedores. Y los roedores afectan la caña de azúcar en cualquier época del año. Hay épocas donde son muy abundantes los roedores y causan pérdidas en la producción tanto de caña de azúcar como en la producción del azúcar ya que se está procesando en el interior de las bodegas. Y los roedores son en grandes cantidades, pero no hay halcones. Cuando llega algún halcón necesitan un árbol que sirva para, les llaman árboles perchas. Y en la zona cañera no hay perchas, no hay árboles de percha. Y si al caso hay uno por ahí y aterriza un halconcito en un poste de luz, la gente los mata para comérselos. Entonces no hay. Al final de cuentas ya estamos viendo nosotros que los supresorios o los enemigos naturales de las plagas son menores en las zonas de producción del país en general, no solamente caña de azúcar. Eso es para que podamos entender entonces por qué las plagas se presentan, porque nosotros mismos eliminamos a los enemigos naturales. Digamos acá, entonces ya estamos comprendiendo ¿qué necesitamos en los agroecosistemas? Que haya biodiversidad, o no solamente la planta sea dominada. Una pregunta que les hago a los estudiantes que se meten a ser auxiliares de cátedra es que yo creo que como ustedes los habíamos platicado, ¿qué atrae a los insectos a una unidad de producción? ¿Será que los insectos, independientemente del cultivo, llegarán a la zona de producción atraídos por el color de las plantas o por el olor de las plantas? Por Siria. Por el olor. Se llaman metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios atraen a los insectos donde quiera que estos se encuentren y el olor hace que los insectos lleguen directamente a las plantas. Y si nosotros disfrazamos el olor de las plantas, ¿cómo lo logramos? A través de la biodiversidad de plantas, rompiendo los olores de las plantas que tienen la dominancia dentro del cultivo. Si el cultivo es brócoli o las crucíferas, brócoli, repollo, coliflor, por ejemplo, rompamos la dominancia, sembremos otras plantas diferentes para que el olor no permita la atracción de las plagas directamente a la unidad de producción y si las atraen sean en menores cantidades. Eso es lo que se llama biodiversidad, una diversidad o cultivos múltiples dentro de una unidad de producción. Los agroecosistemas son ecosistemas en los que el ser humano ha ejercido una intencionada selectividad de las plantas y de los organismos que están asociados a estas. Un agroecosistema entonces es una unidad de producción donde hay una dominancia de un cultivo sobre los demás. O sea que no existe biodiversidad. Contienen poblaciones humanas, pero el equilibrio ecológico no existe.
Hay componentes naturales, pero han sido sustituidos por otras plantas de interés por el ser humano. Eso es, los agroecosistemas son unidades de menor diversidad, son explotaciones hechas por el hombre a su conveniencia. Hay de varios tipos de agroecosistemas, hay de pastizales, hay silvícolas, agroforestería, hay cerealeros, ahorita que está de moda la guerra en Ucrania con la producción de cereales en el mundo. Las zonas productoras de cereales en el mundo, donde la dominancia es trigo, avena. En realidad, todos estos tipos de componentes, cebada, trigo, arroz, sorgo, etcétera. Y en América, por ejemplo, la dominancia es Estados Unidos y Argentina. América del Sur también tiene sus unidades de producción dominados por un cultivo en particular. Y al final así encontraríamos nosotros los agroecosistemas de una dominancia que antes existía un bosque acá, pero que ahora lo domina un cultivo. Se bota el cultivo para establecer se bota la montaña para establecer un cultivo y eso provoca un desequilibrio ambiental. Hoy día tenemos tantos problemas porque hay un mal manejo. Lo mismo pasa con las zonas de derrumbes o los deslaves que hay en nuestro país y que provoca la mortalidad de la gente que habita lugares que no son aptos para ser habitados por los seres humanos, porque las condiciones ambientales que se dan ahí han sido mal manejadas por el ser humano. El mal manejo de las cuencas, mal manejo del recurso hídricos en general. Entonces, tenemos un problema estructural en nuestro país, pero no solamente es problema nuestro, también en el mundo se da esa misma forma de perturbar la naturaleza a conveniencia. Ese sería un agroecosistema y ese sería un ecosistema natural. Las especies las selecciona el ambiente. Hay mayor diversidad en un ecosistema, hay diversidad genética en un ecosistema y las fuerzas de la que actúan en el ambiente es natural, mientras que en los agroecosistemas todo es artificial. La producción de plantas necesitan fertilizantes, necesitan manejo de plagas en forma artificial. Y eso nos provoca a nosotros la existencia o la presencia de los insectos, plaga como tales. Las poblaciones de insectos ahí se van a convertir en un momento determinado en competidores por las plantas que nos interesan proteger. Las larvas de insectos que afectan las plantas que nos interesan a nosotros consumir o vender en el mercado se convierten en lo que se llaman plagas. Los insectos alcanzan esa categoría de plaga. Hay muchas formas de categorizar plagas. Y como hay muchas formas de plagas, también existen elementos que uno debe considerar. ¿Qué decíamos que era densidad? El número de individuos por unidad de área. Para que un insecto se convierta en plaga deben cumplirse algunos atributos, algunos factores, algunas características, tales como las que aparecen aquí en la pantalla, en la diapositiva. Para que un insecto se convierta en plaga debe existir una densidad. Es decir, número de individuos por unidad de área. Debe tener una densidad presente en el agroecosistema. Ya decíamos nosotros, las plagas solo se presentan en los agroecosistemas. Las plagas no se presentan en los ecosistemas. Debe existir una persistencia, una densidad que es persistente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es bien sencillo de entender. Póngame atención al ejemplo. En un momento determinado yo bajé al campo e hice un muestreo de insectos. El muestreo de insectos me arrojó que habían 5 insectos por planta. Muy bien. En la siguiente semana yo bajé al campo y seguí la misma unidad de muestreo y hice un muestreo en el campo y encontré 7 insectos por planta. La pregunta es, en la primera semana que encontré 5 y en la segunda semana que encontré 7 insectos por planta, en 10 plantas revisadas, en la primera significa que encontré 50 insectos y en la segunda semana encontré 70 insectos. La pregunta para ustedes es, ¿hubo persistencia o no hubo persistencia de la primera densidad? A ver.
Sí hubo. Sí, sí hubo persistencia. Persistencia significa de que en un momento determinado yo bajé al campo y había una cantidad de insectos determinada. Y la siguiente semana, en lugar, esa densidad que había determinado en la primera semana persistió. Lo contrario es que se dice que no hay persistencia si en la primera semana yo encontré 5 insectos por planta y en la siguiente semana encontré 3. Significa que la densidad no persistió. Eso significa que no va a convertirse en plaga porque al contrario, la plaga va hacia abajo. Algo está pasándole que en el ambiente que le está causando mortalidad, es lo que se llama persistencia. Es decir, para que una plaga se presente en el campo debe persistir en el ambiente en el cual fue determinada. La tercera característica es que los insectos deben provocar una pérdida económica, pero las pérdidas económicas son a través de mercado. No la terminal, no la zona 5, no el SEMA, sino que el mercado al cual se destina el producto. Muy bien. Miren pues, como vamos a ver las categorías de insectos plagas, les voy a contar. Todos los cultivos tienen sus propias poblaciones de insectos plaga. Eso se llaman insectos clave, plagas clave, así se llaman, plagas clave. Todos los cultivos tienen sus plagas claves. Aunque me voy a adelantar porque más adelante los vamos a definir, es que las plagas claves de caña de azúcar, por ejemplo, es el barrenador de caña de azúcar del género de Atraea sacaralis, de Atraea crambidoides, por ejemplo. Pero los cultivos no solamente tienen sus propias plagas claves, sino que pueden tener más de una plaga clave. La de Atraea sacaralis en caña de azúcar es una de ellas. Otra plaga es la chinche salivosa. Aenolamia póstica o Prosapia simulans son 2 especies que causan plagas, son importantes porque causan pérdidas en la producción de azúcar. Muy bien, son 2 plagas claves. Hay cultivos que tienen 3, hay cultivos que tienen 1. Plaga clave. Las plagas claves son aquellas que siempre causan pérdidas económicas a los cultivos. Muy bien. Ahora, ¿por qué el ejemplo? Bueno, hay un ejemplo bien importante. Las plagas claves de las crucíferas, una de ellas es Plutela xylostela, la polilla dorso de diamante o la palomía dorso de diamante. Causa problemas de pérdidas. Sus larvas causan pérdidas en crucíferas, en repollo, coliflor, en Guatemala, en diferentes lugares del país. Bueno, esa es la plaga clave de las crucíferas, de Atraea, ese es Plutela xylostela, la polilla dorso de diamante o la palomía dorso de diamante, así se llama. Es una plaga clave en crucíferas, en Guatemala. Muy bien. Una plaga importante en tomate es Heliotis cea, las larvas barrenadores de tomates. Pero es la misma plaga importante que afecta a los elotes. Estamos hablando de las pérdidas económicas. Esas plagas siempre van a causar pérdidas económicas en los cultivos. Muy bien. Pero la categoría de una misma plaga puede cambiar dependiendo del destino del mercado del producto. Heliotis especie, Helicoverpa virescens, son las larvas de insectos que se comen el elote. Las filas del elote en la punta del elote. Pero si esos elotes van... Primero es que si el destino de los elotes son en bandejas para venderlos en los supermercados, con un gusanito que se esté comiendo las primeras filas de los elotes es una plaga importante porque el mercado no permite la presencia de esos gusanitos cuando ustedes agarran su bandeja en el supermercado, en Pais, en La Torre, en esos supermercados donde ustedes pueden agarrar su bandeja de elotes. Vaya. Pero si ese mercado al cual lo destinan son las orillas de la carretera, yo hablaba con una señora que vende, ¿a quiénes de ustedes, mejor les pregunto, a quiénes de ustedes les gustan los elotes asados? Digan sí ahí en el chat. O digan sí a través de levantar la mano como ustedes quieran. La cosa es de que el que no consuma elotes muchachos asados es que no tuvo infancia. Nosotros somos hombres de maíz y será muy raro encontrar a alguien que no le gusten los elotes. Es decir, debe haber entre algunos de ustedes, de los 70 que vienen acá a clases, algunos no le gustan los elotes. Y tiene razón, es decir, total, no estamos obligados a convencerlo de que los elotes son sabrosos, son ricos. Muy bien. El Heliotis cea
Helicoverpa virescens, que es la otra especie de gusanito que se come las pilas de los elotes. Yo hablaba con una señora que vende elotes allá en el campus universitario y le preguntaba, bueno señora, ¿cuántos elotes vende aquí en el campus central? Yo compro la red, me decía, y la red trae 250 elotes. Y yo le preguntaba, ¿qué vale un elote? Ahora díganme ustedes, ¿qué vale un elote de esos asados que venden en cualquier parte de la orilla de la calle? A ver, a García, Sebastián. A 10, ingeniero. ¿Cómo los quetzales? A ver, contanos ya, aprovechando que 10 pesos, dice uno. A ver, ¿qué ibas a opinar? Alguien iba a opinar algo, pero lo interrumpí yo con los valores de los elotes. Los elotes valen 5 pesos. Asaditos, ricos, en la orilla de la carretera de cualquier parte, si voy para el occidente, si voy para el Atlántico, siempre va a haber gente vendiendo sus elotes en la orilla de la calle. Y yo siempre me detengo y compro un elote. Ricos los elotes. Y aquí hablaba con la señora, ¿y cuántos vende? ¿A cómo los vende? A 5 pesos, va, 5 pesos. ¿Y a cómo los compran los elotes? ¿A quetzal o a 2 quetzales? Muy bien. ¿Cuánto le gana? 3 quetzales, pero ella tiene que invertir en el carbón y estar todo el día ahí soplando con un soplador. Vale, muy bien. ¿Y qué pasa cuando le encuentra un gusanito comiéndose las filas de los elotes de arriba? Los granitos iniciales del elote. ¿Qué creen ustedes? ¿A cómo los vende la señora? Si los elotes los está vendiendo a 5 pesos, ¿a cómo los va a vender? ¿Al mismo precio? Al mismo precio, o le puede bajar un peso, total, no va a perder. Quiere decir que el destino del producto del mercado, la plaga puede cambiar de categoría. Si es el supermercado, no se acepta ningún gusanito, por lo tanto ese gusanito es una plaga. Pero ese mismo insecto, dependiendo de los elotes en donde los van a vender, solo le quita la punta de los elotitos dañados y igual se los va a vender a 5 pesos o a 3 pesos, no va a perder la señora, entonces la categoría del insecto cambió. Entonces, la pérdida económica es dependiendo del mercado al cual se destina el producto con el cual competimos con los insectos. Y la otra es la época del año. Muy bien, ya lo comprendieron. Entonces, ahora hablemos de la época del año. Una de las plagas importantes en el país es Plutella xylostella, que es la palomía dorso de diamante. Causa problemas significativos en la época seca en Guatemala, cuando sembramos crucíferas. Entiéndase repollo, coliflor, lechugas, etcétera, eso es un problema en época seca. Pero si sembramos en invierno la Plutella xylostella ya no es problema, quiere decir que esos factores, estos elementos de acá, pueden cambiar dependiendo de la época del año. Plutella xylostella no es problema durante el invierno porque la lluvia le causa mortalidades significativas a ese mismo cultivo. Entonces, el término plaga, independientemente de la categoría, que ahorita vamos a ver la categoría, es aquella que nos afecta significativamente a un cultivo con el cual estamos compitiendo nosotros por la obtención del mismo. Acuérdense, aquí está la gráfica. Y este es un factor. Este es el comportamiento de las poblaciones de insectos en el campo. Entonces, trasladando esta población es la densidad en el eje Y en el tiempo a que aparece acá. Apréndanse esos valores que son los que yo pregunto en el siguiente problema. El nivel de daño económico es que antes de este nivel de daño económico, esto significa que si los insectos sobrepasan este valor, este nivel de daño económico es una densidad, miren para acá, topa el eje Y, en su máxima expresión es el límite máximo que se pueden soportar de insectos en un agroecosistema. Si los insectos sobrepasan ese nivel de daño económico, alcanzan la categoría de plaga. Todo lo que está aquí arriba es una plaga. Y por más insecticidas o controles que yo haga, la pérdida económica que provocan los insectos ya está dado, ya no recupero yo los valores o el costo de producción, gastando más dinero para controlar la población de plaga. Por eso mi interés es controlar la población de insectos cuando alcanzan este valor más abajo del nivel de daño económico. Esa NDE significa nivel de daño económico.
Cuando los insectos pasan este valor, ya la plaga ya está incontrolable, yo ya no puedo aplicar nada porque ya las pérdidas económicas ya son significativas, ya no recupero yo nada. Por lo tanto, yo necesito controlar la plaga cuando tengo este valor nivel económico. Estos valores pueden variar, ahorita les explico. Ese nivel de daño económico se conoce también como nivel económico de daño, solo cambiando la letra D. Y este NE significa umbral económico en otros textos. Umbral económico o nivel económico. ¿Qué significa nivel económico? También es una densidad. Cuando los insectos alcanzan este nivel de económico, también o umbral económico, yo debo aplicar medidas de control para que esta población de insectos no alcance el nivel de daño económico. No sé si me entiende. Quiere decir que cuando la población de insectos alcance ese valor, yo voy a aplicar un insecticida para que baje la población. Esto es en agroecosistemas. Por eso es de que las plagas de insectos solo se presentan en agroecosistemas. De manera que me permita a mí que si la población de insectos crece, no alcance ese valor de nivel de daño económico. Lo que me interesa proteger en el cultivo es que los insectos no sobrepasen ese valor y se mantengan fluctuando abajo de este nivel de daño económico, pero que nunca lo alcancen. Entonces yo voy a utilizar un valor que se llama umbral económico o nivel económico, que es una densidad de insectos por debajo del nivel de daño económico. Aquí viene bien lo mismo. El umbral económico o nivel de equilibrio o nivel económico es una densidad de insectos que está por debajo del nivel de daño económico, que es donde los insectos se convierten en un problema y ya no puedo recuperar yo la ganancia. Ya les voy a explicar luego entonces de cómo podemos calcular nosotros el nivel de daño económico o el nivel económico de daño. Pasemos a las categorías de plagas. Hay muchas formas de categorizar plagas. ¿Qué significa categorizar plagas? Es nombrar las plagas. Hay plagas de insectos que se llaman plagas claves. Ya les expliqué qué son las plagas claves. Todos los cultivos, toditos los cultivos tienen sus propias plagas. ¿Cuál es la plaga del café? ¿Cuál es la plaga clave del café? ¿Sería la roya? No. Es la broca del café. Hablamos de insectos, las plagas de insectos. Las enfermedades son otras cosas, porque algunas son importantes y otras no son tan importantes. La roya del café es una enfermedad. Afecta a algunas variedades más que otras. En realidad no es un problema la roya del café. Pero no me lo pregunten a mí. En Guatemala tenemos gente especialistas en enfermedades de las plantas, en fitopatología. Les podrán decir lo contrario a lo que yo estoy diciendo y mejor me quedo callado en ese término. Hablemos de las plagas de insectos. La broca del café es la plaga más importante del café. Causa pérdidas significativas entre el 2 al 10% de pérdida de café. Y eso es bastante cuando la producción es bastante grande. Otra categoría son las plagas ocasionales, aquellas que se saben que causan daños en ciertas épocas del año muy, muy relacionados con los factores ambientales. Algunas son plagas en invierno, otras son plagas en verano, hay intervalos diferentes. Hay unas plagas que se llaman potenciales. Las plagas potenciales siempre están presentes en los cultivos. Siempre están ahí presentes. Pero cuando yo hago una mala práctica agrícola, por ejemplo, utilizo mucho fertilizante nitrogenado, se van a presentar atraídos porque los pulgones son de esos. Son plagas potenciales, están presentes. Los crisomélidos, que son unas famosas tortuguillas, algunas están presentes en las plantaciones agrícolas. No son un problema, pero como eliminamos las malezas, se pasan al cultivo y causan problemas. Es decir, es por un mal manejo de cultivo. Y todas ellas van a tener su propia gráfica o su propio comportamiento gráfico en el campo. Sí, las plagas de insectos se convierten. Hay plagas que se llaman endémicas, hay plagas que se llaman esporádicas, hay plagas que se llaman inducidas. La mosca blanca es una plaga inducida. Debido al uso masivo de insecticidas, la mosca blanca es la plaga número 1 en Guatemala en todos los cultivos. En tomate, sí, en tomate, es un problema en tomate. En pepino, en melón, sí, el Bemisia tabaci o Bemisia argentifolia son plagas importantes en Guatemala.
son plagas inducidas. ¿Por qué se llaman inducidas? Porque el uso masivo de los insecticidas mató a todos los enemigos naturales que las mantenían controladas y ahora es un problema porque ya no tenemos la capacidad para restaurar o regenerar el agroecosistema como habían en un principio muchos enemigos naturales antes del aparecimiento, antes del surgimiento, antes de la invención de los insecticidas. Los insecticidas, lejos de beneficiar, han perjudicado grandemente en los agroecosistemas. Bueno, hablemos del umbral económico. El umbral económico es una densidad de insectos que está por debajo del nivel de daño económico y el umbral económico es aquel donde se deben utilizar insecticidas en general para bajar a las poblaciones de insectos cuando ellos han alcanzado el umbral económico antes de que alcancen el nivel de daño económico. Así. Hablemos entonces cómo se calcula este umbral económico. Bueno, muy bien. Para calcular el umbral económico de las plagas, es necesario primero estimar el nivel de daño económico, es el valor que está arriba, ¿qué? El nivel de daño económico. Para calcular yo puedo estimar el valor Por ejemplo, ¿cuántos niveles de daño económico tenemos de las plagas en Guatemala? Yo les voy a contar. Existen los niveles de daño económico de todas las plagas en el mundo, pero en Guatemala no tenemos. Tenemos que utilizar lo que se llaman parámetros. Por ejemplo, tenemos más o menos como de 3 o 4 plagas, tenemos los niveles de daño económico de 3 o 4 plagas en Guatemala. Gallina ciega, la mosca blanca, por ejemplo. Son de las plagas que sí se tienen registros en Guatemala sobre el nivel de daño económico, pero no tenemos de todos los demás. Así que utilizamos un libro que se llama Las plagas agrícolas de cultivos perennes en Guatemala, que es elaborado por el CATIE, donde está el listado de todas las plagas asociadas a los cultivos en Centroamérica. Ese es un parámetro. Ahora, para calcular el nivel de daño económico necesitamos valores. Ahorita les vamos a ver cuáles son. Listo, pues. Aquí pueden tomarle una foto a de cómo calcular el nivel de daño económico y establecer el umbral económico. Repito, para poder estimar qué umbral económico debo manejar, debo estimar primero el nivel de daño económico y no dejar que las plagas alcancen esta densidad, el nivel de daño económico, manejando un umbral económico que es una densidad que está por debajo del nivel de daño económico. Antes de que el insecto se convierta en plaga, yo debo manejarla una densidad mucho más abajo. Ahí está. Nivel de daño económico, umbral económico. El umbral económico está más abajo del nivel de daño económico. Eso ya lo expliqué aquí, ya no me voy a entretener. Y eso ya saben ustedes que el umbral económico es una densidad donde yo debo hacer aplicaciones para que los insectos nunca alcancen ese nivel de daño económico. Y para eso necesitamos la fórmula siguiente. Para calcular el nivel económico de daño o el nivel de daño económico de las plagas, yo debo usar una fórmula. Cuando me llaman para dar un diplomado sobre plagas, cuando me invitan a una conferencia sobre cómo calcular el nivel económico de daño para plantaciones agrícolas o producciones agrícolas en Guatemala, a veces me invitan a dar una charla y les digo yo, eso es bien sencillo, yo facilito con calcularla. Con la fórmula que está establecida aquí. Nivel de daño económico es igual a C dividido M, S y P. Entonces es lo que ustedes van a usar. El nivel de daño económico C es costo. ¿Cómo calculan el costo? El costo de comprar una bomba de mochila, el costo del insecticida, el costo de todo lo que se refiere a controlar la plaga. Costo de control de la plaga. Costo. Quiere decir que si yo quiero calcular el nivel económico de daño de la producción de caña de azúcar, de la producción de brócoli, de la producción de maíz, yo debo saber cuánto gasta la gente en controlar las plagas. Ese es el valor de costo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué necesitan? ¿Qué insumos necesitan? Todo lo que se refiere a costo. La M se pone en la fórmula en proporción. Ingeniero, ¿qué es así de proporción? Bueno. Si yo sé que la plaga causa, M significa pérdida económica. ¿Cuánto de pérdida económica ocasiona la plaga en el cultivo? Si afecta el 5% en la fórmula, yo debo
colocar la proporción. 5% es 0.05. Esa es la proporción. La m también se llama la primera derivada de una curva. Eso es en matemática. No me voy a poner a explicarles cómo se sacan la derivada de una función matemática, pero deben saber ustedes qué es el punto de inflexión en una curva. Bueno, el valor de m es la derivada o la pendiente en la curva. ¿Cómo lo sacan? Con la pérdida económica de la plaga en el cultivo. El valor de S, les explico, el valor de S significa supresión. Ese lo estimamos también en proporción. Así como la M, que es la pérdida del cultivo, es si la plaga ocasiona 5, 10, 15, 20%, se coloca el valor en proporción. Si es 30%, se coloca 0.3%. Lo mismo es con S. Ese es el efecto supresivo de los insecticidas. Voy a contarles ahorita de esos dos, cómo salen esos dos valores. El valor de M en Guatemala es cuando ocurre una catástrofe en el país, lo que se sabe es que los insectos ocasionan un 35% de pérdidas en los cultivos. Siempre, todos los años, si no se tomaran medidas de control. 35% es el estimado de pérdidas que ocasionan las plagas en los cultivos. Quiere decir que si en un problema yo no les doy la pérdida económica que ocasionan los insectos en el cultivo, ustedes deben asumir ese 35%. Y hay otras cosas más. Las pérdidas están dadas por dos tipos de manejo de un cultivo. Uno es el cultivo en el campo, donde los insectos ocasionan un 35% en promedio de pérdidas en los cultivos. En poscosecha es el segundo valor. Poscosecha es que yo recojo mi cosecha y lo llevo al almacén o la llevo a los silos o lo voy a llevar a la bodega donde lo voy a almacenar. Las plagas de poscosecha pueden ocasionar otro 35% o más. De manera que una plaga puede ocasionar pérdidas en el campo de 35 y puede ocasionar en poscosecha otro 35, un 70%, inclusive una pérdida total si no se tomaran medidas de control. Ya saben ahora de cómo se calculan las pérdidas de los insectos en el campo o en poscosecha. El valor de S, debo explicarles, el valor de S es, para saber ese valor de S, recuerden una cosa, los insecticidas están formulados, están elaborados con proyectos de investigación que han sacado antes de sacar una molécula al mercado. La han estudiado por cerca de 10 años, que esa molécula tiene capacidad para afectar entre el 50 al 100% de pérdida de la muerte de esos insectos en el campo. Entonces, la recomendación es que, ¿por qué se utiliza 1 litro o 1.5 hasta un máximo de 2 litros de insecticida en 200 galones de agua? Lo cual significa que si alguien les pregunta a ustedes, mire ingeniero, mire usted que estudia agronomía, ¿cuánto debo utilizar yo de veneno, o sea, el insecticida? ¿Cuánto debo utilizar por bomba de mochila de 4 litros? Lo que deben recomendarles a ustedes siempre es una medida Bayer, que son 25 cc, distribuidos o dispersos en ese galón o ese tambo o esos 4 litros que tiene, o los 4 galones que tiene el tambo del insecticida, la bomba Matavi, 25 cc de insecticida disuelto en la totalidad del agua que tiene el tanque de aspersión. Pero ese volumen de 25 cc de insecticida es capaz de matar al 50% de los insectos a los cuales yo les voy a aplicar el insecticida. Quiere decir que el valor de ese de 50% es de 0.5 en la fórmula. Muy bien, 0.5. ¿Cómo saco ese valor? ¿Por qué los insecticidas no matan al 100% de los insectos? A ver, cuénteme, antes de pasar al valor de P. ¿Por qué los insecticidas no están formulados para matar al 100% de los insectos? Por la prueba de DT50, si no estoy mal. Para DL50. Sí, ¿Ah? les voy a... Está bien, Carlos. Muy bien, excelente, Carlos. Les voy a contar que los insecticidas están formulados para evitar que hayan resistencia en los insectos a los productos a los cuales se aplica. Sin embargo, nosotros en Guatemala y en el mundo somos ignorantes
Resulta que si un agricultor tiene experiencia excelente cuando dice, vos, ¿cómo te ha ido con tu tomatal? ¿Qué chilero lo tenés? Es que estoy usando 2 medidas Bayer por bomba. Entonces viene el cuate del vecino, le dice, yo voy a usar 4. Bueno, le echa 4 medidas Bayer por bomba. Está sobredosificando el insecticida y está causando una resistencia en los insectos, de manera que los insectos sobrevivientes que logren trasladarse al cuate que utiliza 2 medidas Bayer por bomba, no lo va a salvar, sino que van a resistir el ataque. Entonces, por esa razón es que los insecticidas están formulados para causar una mortalidad del 50% de los insectos sobre los cuales se aplica. El valor de P, ya es el último, el valor de P, ya estamos terminando. Es lo que me interesa recuperar de ganancia por la producción. El valor de P es la producción multiplicado por el precio que adquiere el producto en el mercado. El valor de P es la producción. Si tengo 1 hectárea de tomate y yo voy a recuperar 200 cajas de tomate a 45 pesos por caja, esa es mi producción. El producto multiplicado por el precio que adquiere ese producto en el mercado. Aquí está, entonces tómenle foto y la captura de pantalla y lo resuelven en su casa. Y la otra semana la realizamos, que esto viene a ser, entonces, este problema hipotético resuelve las plagas de insectos para que ustedes puedan calcular el nivel de daño económico y recomendar un umbral económico, es que es una densidad por debajo de ese nivel de daño económico. Ahí está, en una hortaliza los agricultores aplican distintos productos para disminuir el ataque de las plagas en estado larval. Dicha plaga ocasiona cerca del 20% de pérdidas si no se aplican medidas de control. Ese 20% es el valor de M. Punto 2. El cultivo en cuestión produce entre 2.000 y 2.600 kilogramos por hectárea. Ese es el valor de P. Tiene que multiplicarlo por el precio del producto en el mercado. En muestreos han determinado que con el producto X se controla el 80% de la plaga. Ese valor de X es el valor de S. Es 0.8 para el valor de X. Pero con el producto Y se muere el 65%. Quiere decir que ustedes van a sacar 3 niveles de daño económico. Con la ventaja de que este último es muy selectivo para las plagas, el valor de Z, el producto Z, y no representa peligro para los insectos benéficos. A la hora de querer vender el producto, se cotizan en los distintos mercados y se proyecta venderlos en 10 quetzales la libra del producto. Esa es la producción. La producción está dada en kilogramos, ahora deben pasar las libras o pasar los 10 quetzales por libra a pasarlo a quetzales por kilogramo. Para lograr esa producción, los productores gastan insumos externos, la bomba de aspersión, insecticidas, agua, la vigilancia, el pago de jornales por el plaguero en cerca de 1.500, a lo que tienen que agregarle el pago de 5 jornales para los muestreos y las aplicaciones respectivas. Calcule el nivel de daño económico para cada producto y recomiende uno de ellos. La fórmula a utilizar es nivel de daño económico dividido el costo, dividido la pérdida, multiplicado por el efecto supresivo de los insecticidas, multiplicado por el precio del producto en el mercado, la producción que esperan obtener. Ahí está, trabajen y lo resolvemos el día lunes de la próxima semana, si Dios lo permite, y nos reunimos ese día. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz tarde. Carla, buenas tardes. Terminamos cabalito, buen tiempo. Resuélvanlo por su parte y nos juntamos. Eso resuelve ya casi el 75% de los problemas que vendrán en el examen final. Pasen buena tarde a todos entonces.